Y aquí continuamos en nuestro magazine de la buena energía. Como les contaba ahorita nomás, vamos a estar hablando de esos conflictos que podamos tener con nuestros hermanos en nuestra casa. Pequeños conflictos, unos un poquito más complicados, pero lo importante es saberlos llevar. Y hoy tenemos aquí una invitada muy especial. Ella es Melissa Múnera. Ella es psicóloga humanista y por supuesto nos va a estar acompañando, ampliándonos más el tema de cómo resolver esos conflictos con nuestros hermanos. Melissa, buena energía y bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a Dios y gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Melissa, a veces tenemos, creo que cuando con nuestros hermanos todos tenemos diferentes conflictos. Es más, yo siento que son más delicados porque el hermano lo conoce a uno muy bien y sabe qué decirle, cuándo decirle. A veces esa rivalidad entre hermanos también se presenta porque nuestros papás tienen algunas preferencias con uno, con el otro. Cuéntanos por qué se presentan realmente esos conflictos entre hermanos, cómo surgen. Bueno, hay diversos motivos que se pueden presentar, entre esos está también el modelo comportamental de los padres, la forma en la que ellos resuelven también sus conflictos, eso también lo aprenden los hijos. Entonces digamos que eso también es uno de los factores muchísimo más predominantes en cuanto a los problemas que se puedan presentar entre hermanos. No es enseñado, sino que es con el ejemplo. O sea, puede que no le digan a uno, vea, usted pelea así, sino que simplemente de ver el ambiente que hay en tu casa, tú empiezas a heredar eso y a tener ese tipo de conflictos. Eso es un modelo de aprendizaje que se presenta por observación. Entonces, como ven que ellos resuelven sus conflictos, la forma en que se comunican los padres, si es con una comunicación asertiva, si hay agresión verbal, si hay violencia. Entonces, ese mismo comportamiento lo van a adoptar y lo van a replicar también sus hijos. Entonces, en su relación como tal entre hermanos. ¿Qué es, digamos, normal, Melissa? O sea, ¿es normal que hayan conflictos? ¿Es normal que uno discuta con su hermano? ¿Es normal que uno llegue a la agresión física con su hermano? ¿Hasta dónde es normal ese conflicto entre hermanos? Hay un punto límite, claramente, ¿sí? Es normal que se presenten diferencias, obviamente no son iguales, va a haber muchas diferencias en cuanto a edad, personalidad, formas de pensar, estilos de vida, ¿sí? Pero todo llega hasta cierto punto. Ya cuando se pasa a la agresión, cuando se pasa a la violencia física, inclusive también la violencia verbal, ya hasta ahí deja de ser normal. Ya cuando dices edad, por ejemplo, me surge una pregunta y es, ¿cuándo se pelea más? Cuando uno se lleva con su hermano 2 años, que estás como contemporáneo. En mi caso, por ejemplo, yo soy la única mujer, la menor, pero mi hermano, el que me sigue, me lleva 2 años. Y éramos muy contemporáneos porque yo tiendo a pensar que uno madura más rápido que los hombres. Sí. Entonces siento que los dos íbamos como en la misma etapa y peleábamos, pero al mismo tiempo yo no podía vivir, es más, no puedo vivir sin mi hermano todavía. Pero no sé si hay más discusiones o más conflicto cuando te llevas 5, 6 o hasta 10 años con tu hermano, que es una niña o un niño y uno ya está más grande. Sí, ahí es donde se marca muchísimo más esa diferencia en cuanto a los conflictos. Digamos que un ejemplo, cuando están en la adolescencia, que es una etapa muchísimo más conflictiva, como dice la palabra, el adolescente adolece, y digamos que su hermano mayor le puede llevar unos 4 o 5 años más avanzados. Entonces, como están en esa etapa de desarrollo donde se presentan cambios debido a la adolescencia, la pubertad y todo ese tema, se pueden presentar muchísimo más diferencias y conflictos. Entonces el hermano mayor que adopta el rol de ejemplo, entonces que no le gusta lo que hace, pero es que mire el otro, ¿por qué hace usted esto? O lo mandan a que cuida a su hermanito o cuida a su hermanita, pero yo porque lo tengo que cuidar. Se presentan también ese tipo de conflictos. En mi caso, yo soy la menor, la única mujer, como te contaba, y tengo 3 hermanos hombres, y digamos que yo era la favorita en muchas cosas, por ser la niña, por ser la menor. Entonces mi hermano, el que me sigue, siempre quedó contra mí, me dijo, no, si yo tengo hijos, yo no quiero que la menor sea una mujer, yo quiero que sea la mayor la mujer. Y de verdad sí, debo decirlo, aunque fui la privilegiada, se notaba mucho la preferencia conmigo. O sea, yo era la mimada, la que no se meta con la niña, no moleste a la niña, y mi hermano siempre tuvo que ser como el relegado. ¿Cómo decirle a los padres la importancia de que no se note de alguna manera esa preferencia entre un hijo y otro? Ahí es donde es muy importante tener en cuenta los estilos de crianza, ¿sí? Dentro de eso nos encontramos con 4, que son el estilo de crianza permisivo, democrático, negligente y autoritario. El permisivo es ese que da haga permiso para todo. Vaya donde quiera. El típico hijo que, porque uno le pregunta a muchos padres como que, ¿dónde vamos a comer? Y dicen, el niño decide. Eso antes no sucedía, no. A donde quiere ir el niño. Esos son los permisivos. Exactamente, no lo que usted quiera, o voy a salir, ay sí, déjelo que salga. Se vuelve también inclusive un sobreprotector, ¿no? Entonces lo que necesita yo se lo doy, le solventa todo. Y el ideal sería el democrático, ¿no? En donde hay un balance entre ambos.
y se supone que debería ser es el que predomine para que cuando hay hermanos no se sienta esa desigualdad en cuanto a beneficios o regalos o detalles que le puedan dar, sino que sea para ambos, en donde se pueda cultivar la empatía, la comprensión entre hermanos, de que si te dieron un regalo a ti, tal vez no le pueden dar al otro en el momento, pero más adelante también le pueden dar, y también alegrarse por lo que al hermano le puedan dar. Ese es un tema delicado porque digamos que esa crianza que nosotros tenemos en donde hay preferencias, de pronto ese niño ya cuando crecemos y viene un tema, no sé, ya conflictos por bienes o conflictos por el cuidado de un familiar, ya como uno fue el preferido cree que uno tiene más beneficios que el otro. Y la verdad es que entre hermanos no puede haber más beneficios entre nadie. No, debe haber una equidad. Lo ideal es que haya una equidad, ¿sí? No que le dé más a uno en cuanto, digamos, cosas materiales, por ejemplo, o afecto. Entonces, porque a veces sucede y se ve muchísimo también en consulta de que los chicos dicen, no, es que yo me doy cuenta que mi mamá le da mucho más afecto a mi hermano, lo quiere más, lo apapacha más, mi mamá, y en cambio a mí no me hace lo mismo, no me dice lo mismo, a mí me regaña, a mí me reprende, a mí todo lo mío es malo, ¿sí? Entonces ahí es donde hay que tener vital importancia de revisar cuáles son esos aspectos o diferencias que pueden también tener los padres con sus hijos. No, es que no me gusta que usted es grosero, me levanta la voz, mira, hablemos. O sea, todo realmente se resuelve primero es evaluando cómo ven sus padres a sus hijos y también la relación que tengan en sus padres. Eso es importante, porque el tema puede ser también que, digamos, la mamá prefiera al niño y el papá prefiera a la niña. Exacto. Y ahí van a tener conflictos los padres. ¿Cómo resolver eso? O sea, como unos padres de verdad, que son además los que deben de llevar el liderazgo, pues porque son los padres. Exactamente. ¿Cómo aconsejarlos a ellos para que lleven muy bien ese conflicto y haya igualdad con los hijos? Sí, hay un punto muy importante a tener en cuenta y es que ningún padre nació aprendido. Total. ¿Sí? Entonces a veces pasa que los chicos le echan la culpa a los padres. Es que no, es que mi papá y mi mamá es así, es que ellos tienen la culpa. No siempre es de esa manera, ¿sí? Porque ellos están aprendiendo también en el proceso de esa crianza, cómo manejarlos, cómo hablarles. Pero lo importante es eso, que entre ellos pueda haber una comunicación asertiva, de que entre los padres también puedan dar ese ejemplo de que se puede resolver conflictos de buena manera y entrar a evaluar, bueno, qué es lo que pasa, qué es lo que no te gusta, qué necesitas, cómo te podemos ayudar. Mira, nosotros como papás estamos notando que te estás portando de esta manera, eso no está bien, te sucede algo, entrar también a explorar ese mundo de esos chicos para saber qué piensan, qué necesitan. Ahí viene la delgada línea entre ser amigo de tus hijos y ser un padre. ¿Hasta dónde llega eso de poder hablar con él desde el amigo y o de tener la autoridad con un hijo? ¿Cómo se maneja la eso? Confianza. La confianza. Exacto, entonces eso es una delgada línea, como lo dices, no hay que pasarse de allá, pero que no se pueda perder o desdibujar ese rol de padres y el respeto que debe haber entre los padres. Yo te puedo generar confianza para que tú me cuentes tus cosas, porque al fin de cuentas se supone que debo saber cómo guiarte, ¿sí? Pero también debes tener en cuenta de que no soy tu amiga, pero puedes confiar en mí y respetarme como padre y apoyarnos. Entonces, el día de mañana que te suceda algo, a la primera persona que vayas a acudir, voy a llamar a mi mamá, porque me está pasando esto y voy a buscar a mi papá porque son los que cuento con ellos y ellos me van a apoyar a mí, no me van a juzgar. Eso también es un punto muy importante. Importante eso. Ahora que decías que ningún padre nace aprendido o tiene un manual de cómo ser padre, pasa que cuando tienen el primer hijo, pues es la primera experiencia, entonces puede que sean más permisivos, pero ya cuando tienen el segundo hijo, la manera de crianza cambia. Entonces crían muy diferente a esos dos niños que eso los puede llevar a conflictos. ¿Me equivoco? Exactamente. Porque están primero aprendiendo con la emoción del momento. Ay, el primer bebé, el consentido de la casa, de los abuelos y todo. Cuando ya viene el segundo, hay un punto que hay que verlo, digamos, como positivo, no hay que verlo como algo negativo, y es que ya tienen la experiencia. Entonces ya tuvieron su primer hijo, ya saben cómo manejarse, ya saben cómo criarlo. Y lo único que tendrían que tener en cuenta es cómo aprender a manejar la personalidad de este segundo, porque claramente no van a ser iguales. Entonces a veces heredamos ciertos rasgos de nuestros padres, temperamentos, el carácter, y es poder balancearnos y por decirlo de alguna manera navegar en ese proceso de crianza entre los dos, ¿no? Entonces no hay que verlo como algo negativo, decir no, a este le vamos a dar más porque este ya tuvo y fue el primero, sino ya sabemos cómo es, ya tenemos la experiencia, vamos a hacerlo mejor con este. Ya, totalmente, que ya tienen la experiencia.
¿Cuándo los padres se meten en ese conflicto? O sea, esos hijos que están peleando, uno a veces escucha a los papás, ay no, solucionen ustedes allá, ustedes están en la casa, ustedes solucionen, yo no sé qué pasó ahí. ¿En qué momento los papás tienen que intervenir? ¿A qué edad también? Porque puede que cuando ya están adultos, no, pues ustedes solucionarán solos, pero cuando son unos niños, esos papás tienen que intervenir. Y ni así, digo que ni siquiera cuando es de adultos, ¿sí? Los padres son padres para toda la vida. ¿Sí? Eso, yo siempre digo en terapia, tú nunca vas a ser ex mamá, ex papá, ni ex hijo, no. Vas a ser papá y mamá para toda la vida. Y toda la vida tus hijos te van a necesitar en algún momento para algún consejo porque tampoco se la van a saber todas, ¿cierto? Entonces es que puedan, como te digo, desde la confianza, desde el amor, desde el respeto, cuando ya se ve que se pasa ese límite del respeto entre hermanos, donde entran en conflicto, agredirse verbalmente, donde ya ni siquiera se toleran ni se soportan verse cerca o compartir la vivienda pues que tienen, es ahí donde, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Qué necesitan? ¿Qué te molesta de tu hermano? Venga, hablemos, sentémonos a charlar. Suena muy bonito decirlo de esa manera, sí, pero obviamente la realidad a veces es bastante diferente y lo que se ve en la sociedad es muy distinto. Pero lo ideal es que cuando no tienen esas herramientas de resolución de conflictos también puedan acudir a una persona especializada. Esa iba a ser precisamente mi siguiente pregunta. ¿Cuándo decir ya nos toca de verdad acudir o deberíamos acudir a un profesional que nos ayude a solucionar este conflicto? ¿Cuál es esa alarma, digámoslo así, para que los padres en sus casas puedan tener una luz? Claro, ya digamos que para cada uno ya es diferente, ¿no? O sea, cada caso puntualmente es totalmente distinto, pero es tener en cuenta el momento donde, como decimos nosotros, ya se me salió de las manos. Cuando ya sientas que ese proceso de hablar se ha intentado, intervenir, comunicarse con ellos y no se ha podido, dice ya no puedo hacer más, no sé qué más hacer, ahí es momento de buscar ayuda. Pensemos en esos casos que no son tan comunes, pero cuando hay uno de los hermanos, digamos, una condición de discapacidad. Que es una persona que necesita unos cuidados diferentes y que muchas veces los padres pues no tienen las herramientas ni el estado económico para conseguir a alguien que les ayude con el cuidado y le dicen a su hermano mayor, venga, usted encárguese, ayúdeme. ¿Cómo ayudar a esos hermanos a que tengan una buena relación, a ese hermano que debe ejercer como cuidador de ese niño y el tema de poder manejar esa condición, digamos, de discapacidad que tiene su hermano? Bueno, ahí es muy importante que desde el inicio se fomente la empatía y la comprensión, ¿sí? Ser empático con la situación que pueda estar presentando tu hermano. A mí no me gusta decirle discapacidad, yo digo personas con capacidades especiales. Me parece que enmarca todo lo que tiene que ver. Sí. Y es poder fomentar, como te digo, desde pequeños esa empatía, esa comprensión de que es una situación diferente a la que él está viviendo y que él puede ser apoyo en ese proceso con su hermano, ¿sí? O con su hermana, digamos. Entonces, ahí el trabajo fundamental es de los padres y que tampoco se vea esa diferencia de el cuidado es para él, la atención es para él y no, es que tú puedes resolver solo porque tú puedes, porque tienes todas las capacidades. Entonces hay que ser muy cuidadosos y sutiles con nuestras palabras de cómo estamos mostrándole esa realidad a nuestro otro hijo, de lo que pasa con su hermano, para que él también pueda entender y entrar a apoyar y ser también una compañía y un cuidador para ese hermano. Eso es muy importante. Yo conocí un caso de unas hermanas que les pasaba eso y mucho a la hermana le decían, tú cuida a tu hermana, ayúdame con tu hermana, cuando iba a salir, ve a su hermana, se tiene que quedar en la casa, ¿usted por qué quiere salir? Y ella siempre se sintió culpable de lo que sucedía, sintió que ella tenía un beneficio pues por no tener esa condición especial y creo que ahí también hay que tener un cuidado especial con ese hermano que va a servir de cuidador y darle las herramientas para que él no se sienta con esa carga, pero que al mismo tiempo con amor pueda hacer ese trabajo. Creo que la palabra clave y el sentimiento clave es el amor. Exactamente. Yo siempre digo, el cuidador también necesita ser cuidado. Y es muy necesario que, y obviamente también hay que tener en cuenta lo que dices ahora con respecto a que se le está delegando también esa responsabilidad, y es que los padres tienen que tener mucho cuidado con eso. Los hijos no son responsables, ¿sí? Ellos también tienen esa responsabilidad y en algunos casos le dejan toda la carga al hermano mayor. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque también se puede sobresaturar, cargar emocionalmente, se puede sentir lo que dices, culpable porque no es el rol que le corresponde. Él no es el papá, él no es la mamá, es el hermano. Y es un apoyo y una compañía adicional que les puede servir en la familia.
Melissa, por último, y ya para terminar, unos tips o consejos prácticos para esos hermanos que están teniendo conflictos con su hermana, con su hermano, cómo resolverlos. Claro. Primero que todo, tener en cuenta las diferencias, ¿sí? De que tú no puedes pensar igual como pienso yo, no puedes ver la vida de la misma forma. Entonces hay que tener en cuenta de que sí, somos hermanos, tenemos un vínculo, compartimos la misma sangre, pero somos diferentes. Y entrar a querernos, respetarnos, comprendernos desde esas diferencias, de apoyarnos de que, ok, a ti te gusta el café, a mí me gusta el pan, entonces yo te doy el café y tú me das el pan. Yo te preparo un café, tú traes el pan es desde esa compartimos. diferencia, exactamente, unir compartimos. la diferencia. Qué lindo Exacto. ese consejo, Melissa, me encanta. Cafecito y pancito. Pancito. Y por qué no un bichecito de Petronio. También. ¿Ya fuiste a Petronio? No, todavía no, hay que ir, Bueno, aquí te tengo algunas imágenes porque nuestros compañeros están allá, porque estamos vibrando en esa casa grande, en esta versión número 28 del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Y nosotros aquí estamos con envidia. ¿Qué está pasando allá? Veamos qué pasa allá en la casa grande del Petronio. Muchísimas gracias.